¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como les habíamos anunciado, hoy un programa especial en 7 Televalencia, todo con motivo de la Semana del Agua. Mucho que trasladarles con un mensaje muy claro, concienciación. Y sobre todo queremos pulsar también las políticas que desde nuestra ciudad se llevan a cabo en torno a todo lo que rodea el mundo del agua. Como invitados esta noche, la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, teniente alcalde Elisa Valía. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por invitarnos. Una semana muy intensa que arrancaba el pasado lunes con ese Día Mundial del Agua. Sí, la verdad es que esta es una semana muy intensa en la que pues tenemos muchos mensajes que trasladar y de momento la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Bueno, pues pulsaremos todo ello. También lo hacemos con Carlos Espinosa, es el responsable de Acciona en Valencia. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido también. Gracias. Semana intensa también, con numerosos actos. Sí, efectivamente. Semana pues para dar a conocer y dar valor a todas las infraestructuras que tenemos en esta ciudad, que son muy importantes. Concejala, arrancaba el lunes con esa presentación que llevaban a cabo, organizada por Ayuntamiento de Valencia, Acciona, Global Omnium y también la colaboración de la Unión de Consumidores de Valencia. Un objetivo muy claro, un titular, concienciación y sobre todo sensibilización ante un consumo responsable que todavía no se ha producido. Sí, hemos querido involucrar a las dos empresas que tienen la mayor parte de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en Valencia, que son Global Omnium para el suministro y Acciona para el saneamiento. Y nos parecía fundamental también contar con la colaboración de la Unión de Personas Consumidoras, porque al final es un aliado fundamental en todas las áreas del ayuntamiento, pero en la nuestra, en el ciclo integral del agua, es fundamental para ayudarnos a llevar esos mensajes a toda la ciudadanía. Y están haciendo una labor, la verdad es que para nosotros fundamental. Un mensaje, el del Día del Agua, poner en valor como recurso básico para la vida. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero agotar el agua es agotar el mundo, la sociedad. Agotar la vida, agotar la prosperidad, agotar cualquier actividad, sea económica o no, porque al final lo que queremos poner en valor esta semana es lo importante que es el agua en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo hemos interiorizado que tenemos acceso a una serie de servicios relacionados con el ciclo integral del agua, pero a veces se nos olvida lo importante que es y conviene recordar que hay una gran parte de la población del planeta que no tiene esa suerte y sobre todo pues, generar complicidades con la ciudadanía para cuidar lo que tenemos y para también dar cuenta de todo lo que invertimos y todo el trabajo que hay detrás para seguir manteniendo esos servicios a la vanguardia. Datos preocupantes que ponía de manifiesto Manos Unidas en torno a este Día Mundial del Agua. Por ejemplo, miles de seres humanos que mueren a diario por falta de agua en este planeta. La escasez de agua no es segura y también disminuye la calidad de vida y es una de las principales causas de la mortalidad infantil temprana. Datos que deben preocuparnos y para ello esta semana de concienciación, Carlos. Pues sí, efectivamente, son datos muy preocupantes. Hay que tener en cuenta que es cierto que hay un porcentaje elevadísimo de personas en el planeta que no tienen acceso a servicios de abastecimiento y de saneamiento en condiciones. Y es algo fundamental para, creo que como humanidad a nivel global nos tenemos que plantear darle solución en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente. Y en torno a ello se han creado numerosas actividades. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, efectivamente, con todas las restricciones, porque somos conscientes de que esta semana pues, se iba a desarrollar en un contexto de muchas restricciones. Hemos limitado bastante las actividades, sobre todo también estamos trabajando mucho a nivel comunicativo para dirigirnos a toda la ciudadanía, también a través de redes sociales y de medios de comunicación, porque sabemos que las actividades son muy restringidas. Por ejemplo, la comunidad escolar para nosotros es una comunidad clave para el futuro de la sociedad. En cambio, no podemos hacer actividades con ellos porque están organizados con grupos burbuja y en ningún caso queríamos que tuviera la tentación de romper esos grupos burbuja por nuestra culpa, así que lo que estamos haciendo son sobre todo acciones dirigidas al público en general y tenemos desde catas de agua hasta, estamos trabajando mucho también en contar lo que ocurre en esa red de saneamiento que tenemos en la ciudad, que es un gran activo de la ciudad, desde los depósitos de tormentas, qué ocurre cuando tenemos un episodio de lluvias fuertes en Valencia, cómo nos organizamos, cómo organizamos toda la actividad de ese servicio esencial que también en pandemia pues, se ha visto que era un servicio esencial, ¿no? Junto a otros que todo el mundo asume que lo son. Gran desconocimiento en torno a lo que nos cuenta la teniente alcalde, ¿no? De todo lo que se gestiona desde la ciudad y que no tenemos, si me permite la expresión, Carlos, ni idea los ciudadanos.
Sí, realmente la parte del saneamiento es la gran desconocida generalmente en este tipo de infraestructuras. Nos toca a nosotros dar ese paso adelante y apoyar al ayuntamiento para dar visibilidad a unos sistemas que son fundamentales desde el punto de vista de la calidad de vida y desde el punto de vista del respeto al medio ambiente. Entonces, es cierto que hay un gran desconocimiento y tenemos poco a poco que intentar... Esa labor pedagógica también, ¿no?, que ir sacando. Decía Elisa, la concejala, algo importante, y es que hay un antes y un después del concepto que tenemos en torno del agua después de la pandemia. Y aquí se ha demostrado que la importancia vital de ese saneamiento, de ese acceso adecuado a agua limpia, el lavado de manos, el agua fundamental también, relacionado con la higiene para superar una pandemia como la que vivimos. Sí, yo creo que la mejor de las noticias es que durante la pandemia ni el suministro ni el saneamiento de la ciudad se han visto afectados, y ese es el resultado del trabajo de muchísimas personas que, como otras profesiones, pues han sido esenciales durante esa pandemia, no han parado la actividad, son servicios que no han parado en ningún momento, estaban muy bien preparados y, por tanto, pues ha sido fácil la implementación de los protocolos y las medidas para asegurar que estaban los servicios al 100% siempre. Y evidentemente, pues yo creo que esta pandemia, con el lavado de manos, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, pero también el sistema de saneamiento de la ciudad se ha revelado como una gran fuente de información también, ¿no? Hemos seguido la pandemia a través de las aguas de la ciudad de Valencia, de las aguas residuales, y por tanto yo creo que el sistema de saneamiento de la ciudad es un sistema una herramienta fundamental ahora mismo, que hemos podido dar a conocer mejor, porque al final las aguas residuales, pues hay una idea de que cuanto más rápido se evacúen y cuanto más lejos estén mejor, y yo creo que en pandemia hemos revelado el valor que tiene toda la información que nos pueden dar, ¿no? Y nos ha dado pie, pues, a hablar de los 1.500 kilómetros de red de saneamiento que tenemos, que la gente, pues, se puede imaginar que es una infraestructura complejísima de cuidar y de mantener, y que las inversiones que hay que hacer, pues, tienen que estar muy bien planificadas, y sobre todo también, nosotros también lo que queremos también poner en valor es todo el trabajo que hay detrás, pero también una rendición de cuentas. Al final se mueve mucho dinero para mantener las infraestructuras del ciclo integral del agua, y para nosotros es una responsabilidad también dar cuentas de qué hacemos con todo ese dinero, qué hacemos con todo eso, esas cantidades de dinero que paga la gente en su recibo del agua y que sirven para mantener algo fundamental para garantizar derechos como el derecho al acceso al agua potable o el derecho a un saneamiento digno, que son derechos fundamentales y que si no los tuviésemos pues sería complicado nuestro día a día. Así es. No sé si Carlos quiere añadir algo al respecto. Estamos poniendo imágenes de todo, ¿no?, el sistema. Si nos pueden también ir contando lo que estamos viendo. Bueno, ahí en ese momento están haciendo la toma de muestras para el control de calidad de aguas, o incluso para las tomas de muestra de las analíticas para el COVID, el sistema que se ha venido monitorizando. Y hablaba de las infraestructuras, la concejala, importante, ¿no? Sí, efectivamente. Es, como decía Elisa, es una red muy extensa, muy compleja, muy diversa, y tiene diferentes características que hay que atacar desde diferentes ópticas para mantenerla, para renovarla, y efectivamente supone un esfuerzo muy importante a nivel económico para el ayuntamiento, y por eso cobra especial importancia que consigamos concienciar a todo el mundo de lo importante que es cuidarlo. Hablar del agua, hablar de concienciación en esta semana importante es hablar también de historia, porque la ciudad de Valencia está siempre muy relacionada con el agua, y nos remitimos a una institución, concejala, milenaria, que todavía se celebra todos los jueves y que a veces también es desconocida para el ciudadano, pero que nos vincula siempre. Sí, yo creo que la historia de Valencia no se entiende sin el agua. Yo creo que el pueblo valenciano es un pueblo que puede explicar su historia y su avance a través de la historia, a través del agua, ¿no? Tenemos grandes herencias, como son los regadíos de la época musulmana, que fueron quienes introdujeron la gobernanza en los regadíos. Y por otra parte tenemos, como decías, una institución milenaria, que es el Tribunal de las Aguas, que lo que nos viene a decir es, simboliza pues la gobernanza también en ese riego y cómo organizar los derechos de uso y aprovechamiento del agua, que siempre han sido un tema importante, que siempre han tenido un espacio aparte, no un tribunal específico, y yo creo que es una institución que se mantiene
simbolizando la importancia del agua en la vida de la gente, ¿no? Y sobre todo para Valencia, con una tierra tan fértil, con una tierra tan próspera, yo creo que el agua es, al margen de ser evidentemente una ciudad mediterránea, una ciudad con mar, yo creo que el agua ha marcado nuestra historia y la va a marcar en el futuro. La historia de Valencia no se entiende sin el agua y también es momento de recordarla en esta semana del agua. Saneamiento y cambio climático, entramos en este punto y enseguida haremos una conexión importante cuando me digan mis compañeros con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Una pequeña pincelada y enseguida hablamos con Samira. Carlos, es clave en la adaptación al cambio climático para gestionar los efectos de las lluvias torrenciales. Efectivamente, efectivamente. Vivimos en una zona cada vez más expuesta a fenómenos meteorológicos muy intensos, muy extremos, cada vez más impredecibles a nivel de la época del año en la que caen, con la intensidad con la que caen. Y debemos ser capaces de ir adaptando las infraestructuras para poder afrontar estos episodios. Y, en ese sentido, ya hay de hecho algunas infraestructuras para ello. La red en sí está preparada, está dimensionada con un periodo de retorno de 25 años, eso no es lo habitual. Que se ha ido adaptando a este cambio climático también. Sí, pero es cierto que vamos a tener que ir adaptando cada vez más. Cada vez más. Y, sí, dime. No, le digo que vamos a pulsar lo que nos cuenta y enseguida seguimos ampliando porque de esto sabe mucho. Samira Codollar es la representante de esta noche con nosotros del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Samira, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por atendernos. Le escuchan también Muchas gracias por la invitación. Y Carlos Espinosa. Efectos del cambio climático, que ya es una realidad, y sobre todo de las consecuencias en las ciudades. Tenemos cada vez más episodios con lluvias torrenciales, cada vez más dana, cada vez también olas de calor. ¿Vamos a esto? Bueno, evidentemente, como habéis dicho ahora mismo, el cambio climático es una realidad visible y claramente el Mediterráneo y, por supuesto, la Comunidad Valenciana es una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Los efectos del calentamiento global son múltiples y muy diversos y, por nombrar algunos que nos afectan claramente en esta región, pues tenemos el aumento de la temperatura del mar, el aumento del nivel del mar y, evidentemente, la agudización de estos efectos, de estos eventos extremos, tanto de precipitación como de temperatura. Por dar algunos datos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en los últimos 20 años, 15 de ellos han estado por encima de los valores normales de temperatura y, de hecho, los últimos 5 han sido considerados extremadamente calurosos. Y si nos vamos al otro extremo, las precipitaciones, a pesar de que la cantidad total disminuirá, las tormentas extremas y las inundaciones prevalecerán y son, evidentemente, situaciones extremadamente peligrosas para la región. Estos cambios tienen, de hecho, los cambios en las condiciones climáticas en general provocan situaciones, por ejemplo, como aumentos de incendios, aumentos de la probabilidad de enfermedades y plagas y, por supuesto, inundaciones, como ya hemos comentado, y muchísimos riesgos para las regiones costeras. Todo ello, desafortunadamente, nos lleva a un escenario de mayor número de muertes, amenazas, daños, escasez de agua, aumento de demanda energética, etcétera. Un escenario complicado desde el que se trabaja a diario con varias ramas desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. ¿Qué nos puede contar esa parte de prevención también que se hace desde el CEM? Claro, vamos a ver, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo es un centro de investigación cuyo objetivo principal es desarrollar un programa científico y ofrecer propuestas tecnológicas innovadoras para mejorar la gestión ambiental, principalmente en el Mediterráneo. Consideramos diferentes ámbitos como, por ejemplo, la atmósfera, el ecosistema o las actividades humanas y, por supuesto, las interacciones entre ellas. Tratamos múltiples temas, por nombrar algunos de ellos, por ejemplo, los riesgos atmosféricos de los que estamos hablando ahora mismo o, por ejemplo, los impactos generados por los incendios y sequías o los contaminantes atmosféricos. Muy bien, pues Samira Codollar, gracias por haber estado con nosotros en este programa porque era una parte importante que también queríamos trasladar a nuestros telespectadores. Representante del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, cuídese. Buenas noches. Muchas gracias, un placer. Elisa Valía, importante esta preocupación también y lo que se trabaja para evitar. Sí, sobre todo porque todos los expertos dicen algo que puede resultar contradictorio, es que por una parte vamos a tener grandes precipitaciones y lluvias torrenciales y que nos van a llevar probablemente en la zona del Mediterráneo especialmente
pues a unos riesgos de inundaciones mucho más intensos que los que teníamos antes, pero por otra parte nos tenemos que enfrentar a una situación de estrés hídrico o de escasez de recursos hídricos en los próximos años, que es un escenario que tendremos ahí con bastante certidumbre y que no es tan lejano, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio de enfoque que estamos impulsando desde el ciclo integral del agua, que es considerar el agua un recurso siempre y no un residuo. Por tanto, cuando hablamos de agua y de cómo hacer frente al estrés hídrico, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es la reutilización, aumentar el porcentaje de agua que se reutiliza. Ahora mismo estamos reutilizando porcentajes de agua demasiado bajos y en una situación donde vamos a tener mucho menos acceso a recursos hídricos, es fundamental que ampliemos el porcentaje que reutilizamos. Y en segundo lugar, que contemos con nuestro aljibe más grande, que es el subsuelo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que cuando llegan estas grandes aguas y lluvias torrenciales, el objetivo no es evacuar el agua lo antes posible, el objetivo es infiltrar el máximo porcentaje de agua en el terreno y no evacuarlo. Claro, ahí está la clave. Hemos estado en los tanques de tormentas. No se pierdan el reportaje. Está ubicado en el Cabañal, enseguida buscamos más detalles, pero interesante ese es el dispositivo que se pone en marcha cuando hay precipitaciones intensas. La gestión del agua en situaciones de tormentas o episodios muy lluviosos son uno de los objetivos de las grandes ciudades. Gracias al depósito de tormentas es posible evitar la contaminación marina con estos restos. El depósito de tormentas Cabañal Eugenia Viñés logra retener las aguas de las precipitaciones de la ciudad de Valencia. Este sistema, gestionado por Acciona, reduce el impacto de las lluvias de forma directa, tal y como explica el jefe de sección de instalaciones electromecánicas de Acciona, Juan Bernácer. Entonces, lo que hacemos con esto es retener las aguas del primer lavado de calles, que son las más contaminadas, de aceites de coche, de papeles, etcétera, y de grasas que pueda llevar, dijéramos, a ver en la vía pública, y se retiene todo aquí para evitar tirarlo al mar, ¿vale? Luego, una vez lleno el depósito, que tiene 4 subdepósitos, se va llenando uno detrás de otro en función del caudal que va llegando, y una vez que pasa el episodio de lluvia se envía a la depuradora para su gestión. La ciudad de Valencia quiere impulsar la labor de estos depósitos y se ha propuesto una inversión para realizar 6 nuevos depósitos, con una inversión total de unos 55 millones de euros. En un futuro, pues eso, he previsto una serie de depósitos de tormenta distribuidos a lo largo de la ciudad, donde se ha hecho sus estudios pertinentes para saber su localización y aprovechar, dijéramos, todo este agua de lluvia, ¿vale? Y evitar, dijéramos, que salga un afluente natural a contaminar y luego reaprovecharlo. La instalación mejora así el control sobre los episodios lluviosos de la ciudad y evita así que restos contaminantes terminen de forma descontrolada en el mar o las playas de la ciudad. Bueno, interesante, Carlos. Es la parte menos conocida, pero qué importante. Sí, muy importante. Este tipo de infraestructuras nos permiten llegar a 3 objetivos fundamentales. Lo primero es gestionar esa cantidad de agua que llega cuando la precipitación es intensa, elevada en un corto periodo de tiempo, cuando la red está más estresada y puede tener problemas para poder soportar, entonces nos permite retenerla. En segundo lugar, evitamos que esos, como decía mi compañero, esos vertidos de aguas más contaminantes, que son los primeros arrastres de las primeras lluvias, que lleguen a cauces receptores como el río, el mar, con el consiguiente perjuicio medioambiental. Y en tercer lugar, nos permite posteriormente ir enviando ese agua a la depuradora para que se gestione y se pueda reutilizar. Pulsamos con la concejala. ¿He oído bien? 6 grandes tanques nuevos. Sí, se ha hecho un estudio en toda la ciudad porque los tanques de tormenta son unos elementos fundamentales en el futuro de la infraestructura de saneamiento de la ciudad. Y se ha hecho un estudio para definir en qué sitios son más adecuados construirlos. Y ahora mismo, bueno, el plan contempla 6 depósitos de tormentas a lo largo del antiguo cauce del río, del cauce histórico, y la inversión total de los depósitos está en torno a los 55 millones de euros. ¿Para cuándo? ¿Próximos años? ¿Está el proyecto? Ahora mismo estamos redactando los proyectos, son Vale. proyectos complejos, estamos redactando los proyectos, nos dirán con eso cuál es el importe definitivo. Hay depósitos, entre esos 6, hay depósitos de diferentes tamaños, de diferentes importes, por tanto lo que intentaremos es, pues por un lado, intentar acometer la construcción de alguno de ellos
con recursos ordinarios nuestros, con la financiación que tenemos nosotros disponible anualmente, y por otra parte, evidentemente, los que sean de mayor envergadura intentaremos involucrar a otras administraciones y también, por supuesto, optar a los fondos europeos, porque estos son proyectos que son claramente estratégicos para la adaptación al cambio climático y, por tanto, entendemos que van a encajar perfectamente con los criterios que nos van a imponer. Por supuesto, y además con un presupuesto importante que tenemos que ir presentando. Exacto. Proyectos. Estamos en la Semana del Agua, con motivo de ese Día Internacional. El objetivo, concienciar sobre el buen uso del agua y sobre todo del buen uso ciudadano. Y aquí queríamos llegar, Carlos. Los pequeños gestos del día a día son tan importantes y no nos damos cuenta. Efectivamente, no nos damos cuenta. Es fundamental que seamos conscientes de lo que pasa después de que usamos el agua y sale de nuestro domicilio. Es fundamental que tengamos en cuenta que hemos de ser muy responsables con lo que lanzamos al inodoro, porque las redes de saneamiento son muy resistentes, pero no están preparadas para ser un vertedero. Vale. Entonces es muy importante que tengamos presente que hemos de ser muy responsables, porque ese tipo de gestos inocentes, como puede ser tirar una toallita, tirar otro producto de higiene, parecen inocentes, y si lo multiplicamos por toda la cantidad de gente que lo puede hacer, podemos llegar a provocar problemas muy, muy serios y muy costosos de resolver. Hablaba de lo que somos capaces de tirar por nuestro saneamiento, por el mantenimiento. Nos sorprendería, nos daría para un programa lo que se han encontrado en las alcantarillas. Realmente, sí. y sin entrar en detalles escabrosos. Dígame alguno curioso. Aparte de lo típico de las famosas toallitas, bastoncitos, otro tipo de productos de higiene, trapos, aparte de eso, luego hay ciertas cosas que realmente sorprende, por muy grande que sea el colector, sorprende cómo puedes, cómo ha llegado esto hasta aquí. Ahí. Pues, por ejemplo, un carrito de supermercado, el esqueleto de una moto, incluso la calavera de un caballo. ¡Qué barbaridad! Bueno. Son cosas que realmente no es lo más habitual, claro. pero son ciertas. Ha ocurrido. Son datos reales. Decía Carlos el tema de las toallitas, y esta es la cifra. En 2019 se tuvo que hacer limpieza profunda del colector norte de la ciudad. Se extrajeron 5.000 toneladas de residuos, principalmente toallitas higiénicas, y el coste fue 8 millones de euros. Sí. Eso es una muestra de lo que ocurre cuando se hace un uso indebido de las infraestructuras que tenemos. Yo siempre digo que al final, si lo usas bien, necesitas menos dinero para mantenimiento y lo puedes gastar en otras cosas que son inversiones. Al final, la limpieza es un gasto, no es una inversión, y por tanto, si fuésemos capaces de usar mejor la infraestructura, pues también seríamos capaces de tenerla siempre a punto, con menos esfuerzo, con menos dinero destinado a limpieza, y por tanto pues podríamos destinar ese dinero a otras inversiones, incluso a otro tipo de servicios para la ciudadanía. Esta noche también está con nosotros el secretario de la Unión de Consumidores de Valencia, Vicente Inglada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y gracias por estar en este programa tan especial, porque también queremos tener su mensaje al respecto de ese consumo responsable del agua en hogares y empresas. Nos queda mucho todavía, Vicente. Pues la verdad es que sí, hay que concienciar a la ciudadanía de un uso responsable y sostenible, como decías, y como muy bien decía la concejala Elisa Valía, es muy importante que el ciudadano tenga buenos hábitos y que sea consciente de que sus malas prácticas pues supone una mala inversión para el propio al ayuntamiento, y por tanto al final lo acabamos pagando con nuestros impuestos. Por eso cualquier pequeño gesto que hagamos, y sobre todo en este caso hablando del agua y hablando también de determinados hábitos o malos hábitos que tenemos adquiridos, pues es fundamental esa sostenibilidad y ese uso responsable que durante toda esta semana estamos intentando concienciar a la ciudadanía. Los consumidores, desde la Unión de Consumidores, Vicente, volcados también, y los vimos en
la presentación de este Día Mundial del Agua. Qué importante también, ¿no?, ese mensaje para los consumidores. Sí, es muy importante porque no es simplemente que una vez al mes tengamos que pagar un recibo de una cantidad económica, sino que directamente estamos contribuyendo a cuidar nuestro planeta, estamos contribuyendo a unas medidas higiénico-sanitarias fundamentales para la propia ciudadanía, y así lo hemos estado viendo durante este año de pandemia. Y, por tanto, hay que cuidar nuestro planeta y hay que hacer un uso de este recurso tan importante y fundamental para la vida como es el agua. Como dice el lema, somos agua y, por tanto, tenemos que actuar, y nuestros pequeños hábitos y nuestros gestos diarios son fundamentales para cuidar nuestro planeta y, sobre todo, para también concienciar al resto de la ciudadanía. De ahí el papel de nuestra organización, la Unión de Consumidores, o de cualquier otra organización que intente dar a conocer buenos hábitos y hábitos de consumo, de sostenibilidad y de responsabilidad a la ciudadanía. Eso es muy importante. Muy bien, pues Vicente Inglada, nos alegra saludarle. Gracias por esos consejos tan directos y tan importantes, y de sumarse también a esta Semana del Agua. Vicente Inglada, buenas tardes, buenas noches, cuídese. Gracias a vosotros. Bueno, importante la parte de los consumidores volcados también. Sí, es fundamental. Nosotros, además, desde el ciclo integral del agua también tenemos muy claro que tenemos que generar complicidades con la ciudadanía, tanto en lo que se refiere al consumo de agua, al consumo responsable de agua, como a lo que se refiere a la infraestructura, al uso de la infraestructura de saneamiento. Y para eso, para nosotros, organizaciones como la Unión de Personas Consumidoras son fundamentales, porque tienen un prestigio dentro de la ciudadanía, un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, y, por tanto, para nosotros son altavoces fundamentales, porque además están completamente alineados con los valores que defendemos desde el ciclo integral del agua, de sostenibilidad, de uso responsable, de también concienciación, de sensibilización, de educación, porque al final nosotros también somos conscientes de que si no contamos lo que hacemos, la gente nunca lo va a poder valorar. Y también desde el ciclo integral del agua estamos haciendo un esfuerzo enorme, importantísimo, por contar lo que hacemos, por hacer un esfuerzo no solamente por hacerlo, porque la gente no tenga ninguna incidencia, que es cuando todo funciona bien, sino por contar qué es lo que hacemos para que no haya incidencias, contar qué es lo que hacemos para que todo funcione. Porque así la gente, yo creo que tendrá muchas más herramientas para valorar lo que tiene. Yo creo que eso es importante, Carlos, lo que destaca, ¿no?, la concejala, ¿no? Sí, esa información para valorar las cosas de otra manera tan importante. Efectivamente, y más cuando estamos hablando de un servicio como el saneamiento, que cuando funciona bien pasa completamente desapercibido. Y que, de hecho, cuando tiene un fallo ya es cuando ha generado consecuencias. No es como cuando falla el suministro de agua, que la gente enseguida se da cuenta de que no lo tiene. El saneamiento está ahí, nadie lo nota, funciona, y cuando no funciona ya tenemos un problema. Entonces, efectivamente es importantísimo, y hay que aprovechar esta sinergia que tenemos todos. La concienciación de la ciudadanía, de lo que se hace, el conocimiento de todo el esfuerzo ingente en medios y en dinero que se hace para mantenerlo y para dar un servicio de calidad. Entramos en la recta final del programa y queremos también no dejar de contarles ese esfuerzo que se lleva a cabo también desde el ciclo integral del agua, desde el Ayuntamiento de Valencia, para fomentar el consumo del agua del grifo frente a la embotellada. De todos es sabido, es que tiene gusto, es que sabe, no podemos beber agua del grifo. Bueno, pues se está trabajando en ello. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es una línea de trabajo fundamental en el ciclo integral del agua, porque el consumo de agua embotellada en Valencia es escandalosamente alto. Se calcula que más de un 60% de los vecinos y vecinas de la ciudad beben agua embotellada, lo cual tiene un impacto medioambiental inasumible. El agua con más garantías que puede beber una persona en nuestra ciudad es el agua del grifo, y eso tiene que quedar claro. Es verdad que tiene un sabor distinto al agua embotellada. Bueno, también el agua del grifo en otras zonas tiene un sabor distinto, y el agua, evidentemente, depende mucho de qué tipo de agua captes, dónde la captes. Nosotros la captamos fundamentalmente del río Turia y del río Júcar, a través del canal, y básicamente la composición original del agua no va a cambiar, eso no va a cambiar.
Estamos viendo imágenes, me resaltan los compañeros sin mascarilla porque son de recurso, Sí, lógicamente. eso es ahí, vamos, llevaba pocos meses en el Extraño cargo. ahora verse sin mascarilla, Sí. pero estas son las catas que se han ido haciendo, concejala. Y sí, y eso es una acción que demuestra que hay mucha leyenda sobre el agua del grifo y que luego cuando vas a los barrios y vas a los mercados y ofreces a las personas agua embotellada y agua del grifo, pues si está un poco fresca, prácticamente el 70% no la distingue. Con lo cual, el sabor, que es como el argumento tradicional que se ha utilizado para justificar el consumo de agua embotellada, pues resulta que el sabor no puede ser porque 7 de cada 10 personas no la reconocen. Entonces, nosotros tenemos una línea de trabajo fundamental con la potenciación del consumo de agua del grifo. Estamos instalando también fuentes de agua filtrada en toda la ciudad para que la gente pueda rellenar las botellas. Además, están preparadas para que se puedan rellenar botellas, no para beber directamente de ellas. Esto ya lo previmos antes del COVID, pero bueno, ahora nos viene fenomenal porque además son sin contacto, o sea que son fuentes adaptadas a la pandemia y a la pospandemia. Y lo que queremos con ello también es cuantificar cuántas toneladas de CO2 hemos evitado emitir a la atmósfera gracias a que la gente ha ido a rellenar la botella ahí y no ha ido a comprar una botella de plástico. Claro, porque son los 3 puntos destacados en los que se está insistiendo. Beber agua del grifo es proteger el medio ambiente por la reducción de huellas de carbono que implica el consumo de agua, reduces el consumo de plásticos de un solo uso innecesarios y luego destacar que es segura porque se analiza diariamente tanto el tratamiento como la distribución. Esto es una parte también que nos tenemos que ir trabajando, ¿no? Una parte pedagógica. Sí, efectivamente. Desde Acciona, ¿qué opinión tiene? Bueno, es cierto que la parte del abastecimiento es fundamental en ese sentido, dar conocimiento a estas cosas. Lo que pasa es que en nuestra parte, en nuestro ámbito, que es más la parte del saneamiento, digamos que tiene otros aspectos a considerar, ¿no? Que es la segunda parte del proceso, que es la de la depuración. Y es importante también en ese sentido responsabilizarnos del uso responsable de los recursos y de la nueva... Uy, ya lo diré, sí, perdón. Un poco del uso importante sí. Para evitar el uso innecesario de los recursos que tenemos. Esa es la idea destacada importante. Por cierto, concejala, no hemos hablado de la parte económica, es decir, una medida que afecta al bolsillo de las familias. Nos vamos a gastar menos dinero y esto en época económica que vivimos pues también es un punto a tener en cuenta. El cálculo para una familia de 4 miembros es un ahorro de unos 500 euros al año si consumen agua del grifo en lugar de agua embotellada. O sea, yo creo que es un ahorro considerable que también puede ser un aliciente más para dejar de consumir agua embotellada. Y en cuanto a lo del sabor, ¿se está trabajando en ello? Sí, nosotros las 3 fuentes nuevas que hemos instalado en la ciudad tienen un pequeño filtro de carbono que simplemente les quita el último sabor, no tienen ningún sabor. Si 7 de cada 10 personas no reconocen el agua del grifo en las catas que hacemos habitualmente, estoy convencida de que nadie lo podría decir en las fuentes con agua filtrada. Y yo creo que los problemas también, cuando se reconocen y se conocen, pues hay que asumirlos sin más. Si el sabor es un problema, hay mecanismos facilísimos para que el sabor no sea un problema. Lo que tiene que quedar claro y la gente tiene que entender es que ese pequeño gesto diario de beber agua y decidir si se bebe agua del grifo o agua embotellada es fundamental para el medio ambiente, porque ya no es solamente el consumo de plástico de un solo uso, que el cálculo que se hace es que apenas se recicla el 30% de los plásticos, con lo cual eso de que lo reciclamos siempre, pues bueno, no es así al final. Luego también es la huella de carbono, es decir, el agua, si yo consumo agua que ha sido embotellada a 1000 kilómetros de mi casa, pues además de que para producir o sacar a la venta 1 litro de agua embotellada se necesitan 3 en el proceso de producción, también tienen que trasladar el agua 1000 kilómetros hasta mi casa. Entonces, que eso es contrario a cualquier mínimo sentido de la sostenibilidad y cualquier mínima sensibilidad medioambiental. Entonces, lo que queremos hacer ¿qué es? Dar herramientas, dar información para que la gente sepa qué impacto tiene su decisión. Después, al final, cada uno somos responsables y decidiremos lo que consideremos y con las circunstancias que nos rodeen y el contexto que tengamos. Pero desde la administración pública tenemos que facilitar información y explicar a la gente por qué hacemos tanto hincapié en esto y por qué necesitamos de su complicidad para reducir el impacto medioambiental que tiene el consumo de agua embotellada. Y ahí la Unión de Consumidores
la verdad es que sin duda hace un trabajo ejemplar y es una línea de ellos de trabajo muy importante que para nosotros también es completamente alineado con nosotros. Entramos en la recta final. Es el espacio que hoy hemos querido pulsar y trasladar en la Semana del Agua, de la concienciación. Le voy a dar paso a Carlos Espinosa para que nos resuma un poco toda la parte que desde Acciona llevan a cabo en todo el buen uso de la red de saneamiento, que también forma parte de esta concienciación que queremos trasladar. Pues desde Acciona, que somos una empresa que lleva muchísimos años ya trabajando con el Ayuntamiento aquí en Valencia, estamos muy implicados en todo lo que suponga labores de concienciación y de divulgación de todas las labores que se hacen. Queremos poner en valor el propio valor de las infraestructuras que tenemos y de todo el esfuerzo conjunto que desde las administraciones como de las empresas contratistas, en este caso la mía, llevamos para colaboración público-privada, que en definitiva es clave, ¿no? Efectivamente, para poder dar un servicio de calidad como una ciudad como Valencia se merece. Y al mismo tiempo concienciar a los ciudadanos de que con los pequeños gestos que les pedimos que hagan un uso responsable de los recursos y de los hábitos, de los buenos hábitos, nos ayuden a poder optimizar todos los recursos que tenemos, que son muy valiosos. Bueno, pues importante el mensaje también esta noche del responsable de Acciona en Valencia. Terminamos con la teniente alcalde y concejala del Ciclo Integral del Agua. Muchos actos esta semana, intentar trasladar esa concienciación y sobre todo saber que el agua es vida y que tenemos que cuidarla. Sí, el agua es vida y es prosperidad y no nos imaginamos una sociedad próspera que no tenga acceso a agua. Lo que hemos querido esta semana sobre todo es celebrar lo que tenemos, poner en valor lo que tenemos, recordar que tenemos el privilegio de tenerlo y por otra parte también mostrar todo lo que estamos haciendo para que todo el mundo sea consciente del gran esfuerzo que supone mantener el ciclo integral del agua en una ciudad tan grande como Valencia, compartir con la gente los retos que tenemos, que al final no son retos solamente del ayuntamiento, sino que son del conjunto de la sociedad, y destacar sobre todo la vertiente medioambiental que tiene la gestión del ciclo integral del agua y lo importante que es para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Que ya es una realidad. Así es, pues muchas gracias a los dos, Carlos Espinosa, teniente alcalde, Elisa Valía, por haber estado esta noche con nosotros en esta semana en el que se han celebrado tantos actos y aún quedan, lo iremos viendo en los días que quedan. Gracias, concejala, buenas noches, Carlos también. Gracias a vosotros. Y gracias por estar con nosotros. Terminamos trasladándoles ese mensaje con el que abríamos este programa, Semana de Concienciación sobre un consumo responsable. Es cosa de todos, por parte de la ciudadanía y también de la parte pública y privada para cuidar un bien tan necesario como es el agua. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos como siempre a la misma hora. Cuídense, buenas noches.